Bienvenidas, bienvenidos todos a este espacio Reflexiones de Sur a Norte, en donde hoy, como cada semana, tenemos lo más importante del acontecer de América Latina, un fin de semana en donde la verdad es que las noticias vienen cargaditas desde la Patagonia. Nos amanecimos en México, quizá para algunas personas desde ayer en la noche, con la noticia de pues el oxígeno para el proyecto libertario de La Libertad Avanza, y en México lo que conocemos más es el programa de el libertario de Milei, ¿no? Y también, bueno, tal vez no con todos los espectaculares, pero también muy importante lo que está ocurriendo justamente en la Colombia de Petro, en donde va a haber nuevas elecciones y en donde, bueno, hubo un plebiscito con el cual se pusieron de acuerdo para saber cómo se va a establecer esta nueva candidatura. De estos temas vamos a estar hablando con Paola Pulgarín, quien nos ha acompañado en México en ocasiones anteriores, pero actualmente está fungiendo como secretaria de formación en Colombia, y también con Ayelén, que es pues documentalista, periodista, y también estuvo siguiendo de cerca las elecciones en Argentina. Así que esta brevísima presentación, solamente para que vayamos a nuestra cápsula, como cada semana, de hacer círculos de estudio, y empezamos con las entrevistas. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Para divertirnos, hacemos círculo. Hacemos círculos para bailar, para cantar, para jugar. Hacer círculo provoca que nos veamos de frente, nos incluye a todas y todos, impulsa la participación, fomenta el diálogo. Hacemos círculo para hacer la transformación. En el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, sabemos que sin formación no hay transformación, que solo estando formados de manera política y permanente, se crea verdadero poder popular. Por eso, te invitamos a ser parte de nuestra red nacional de círculos de estudios, para organizarnos, estudiar, dialogar, participar y transformar juntas y juntos nuestros territorios. Porque solas y solos no podemos, pero en comunidad, organizados, con tareas puntuales y en territorio, somos una fuerza que transforma realidades. Arma un círculo de estudios en tu calle, barrio, colonia, escuela, alcaldía o centro de trabajo. Nosotros ponemos los materiales y a los y las facilitadoras, tú pones el compromiso. Haz círculo. Organicémonos, dialoguemos, estudiemos y transformemos juntos y juntas nuestros territorios. Bien, Ayelén, vamos a empezar contigo, pero como tú sabes, Pao, pues también bienvenida también para comentar. Si tienes algo que decirnos, le digo también al auditorio que aunque Paola está y milita en Colombia, vivió muchos años en Argentina, conoce la realidad de Argentina también muy de cerca, y por eso también es que habíamos pensado en ella de inicio para abordar estos temas. Pero teníamos una expectativa que quizá no hubiéramos tenido si no hubiéramos tenido elecciones en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante de Argentina, en donde el peronismo parecía recuperado y esta pesadilla libertaria de Javier Milei parecía comenzar a diluirse. Sin embargo, todo cambió. Milei gana estas elecciones. Ahora veremos qué tanto podemos decir que ganó las elecciones, porque en realidad con un 41%, algo que no han hecho mucho énfasis los medios hegemónicos de comunicación, que acá están exultantes porque tienen por fin algo que presumir del avance de las derechas en el mundo, pues bueno, no están también diciendo, ¿no?, a qué se refieren con que ganó. Sin embargo, sí podemos decir que respecto a los resultados de la segunda fuerza política y a la cantidad de provincias en Argentina que ha ganado La Libertad Avanza, sí podríamos decir que es un triunfo, y que quizá comparado también con lo que se esperaba y con lo que decían las encuestas, que como decíamos fuera de cámaras y fuera de transmisión, habría que tirarlas todas a la basura en Argentina porque no explica nada, pues sí podemos hablar de un resultado quizá inesperado. Así que, Aye, quería preguntarte primero, ¿cómo explicas esta forma de votar del pueblo argentino? Un pueblo empobrecido, un pueblo en donde se ha humillado a los jubilados, tema al que le hemos
dedicado muchos programas en Reflexiones de Sur a Norte, un pueblo que ha visto crecer el precio de la canasta básica con salarios prácticamente congelados, con problemas con el subsidio de las universidades, con aumento de tarifas. ¿Fue el ausentismo o cómo lo explicamos? Bueno, buenas tardes, buenas noches acá. A todas, a todos, a todes. Muchas gracias por la invitación. Un montón de preguntas, un resultado que nos sorprendió a todos por acá y que las respuestas a esas preguntas son multicausales, ¿no? No hay una forma de analizar qué puede haber pasado y además con el resultado muy reciente. Es importante igual saber que no se esperaba que la Libertad Avanza saque 20%, no, se esperaba que saque un 35%. Entonces, estos resultados son 5 o 6 puntos más de lo esperado. Y la realidad, desde mi análisis, es las elecciones de medio término, si bien son unas elecciones que le permiten a la población renovar las parcialidades de su Cámara de Diputados y de Senadores, son también una forma de refrendar a los gobiernos, ¿no? Siempre fungen como una especie de referéndum, donde la población aprueba o desaprueba la gestión en curso. Y bueno, efectivamente, mal que nos pese, la mayoría volvió a elegir refrendar positivamente la gestión de Javier Milei. Este es un hecho concreto de la realidad. Y es un movimiento, un espacio político que llevó al poder en una alianza con el macrismo y que hoy se comió al macrismo. Digo, uno de los perdedores acá también es el macrismo, si bien a último momento es Santilli, que es uno de los candidatos principales de la provincia de Buenos Aires, uno de los grandes ganadores. Lo cierto es que la Libertad Avanza se fue comiendo a esas otras fuerzas antiperonistas a las que se alió para llegar al poder en segunda vuelta. Yo creo que Milei llega a la presidencia y es inevitable no volver para analizar estas elecciones, no analizar cómo llegó la Libertad Avanza a la presidencia. Los grandes vencedores en el 2023 fue la antipolítica, ¿no? Fue ese hartazgo generalizado, post-pandémico, post un gobierno muy malo de nuestro movimiento nacional y popular. Gana la antipolítica y hoy vuelve a ganar la antipolítica. No, si bien la Libertad Avanza como movimiento va consolidando su identidad de derecha cada vez más, no solo a lo interno de la Argentina, sino esta consolidación identitaria que se está haciendo de las nuevas derechas a nivel mundial y a nivel latinoamericano, la antipolítica sigue estando muy, muy presente a la hora de escuchar a los votantes. Hoy me preguntabas, antes de empezar, si habíamos escuchado algo, si habíamos tomado testimonios en las calles, ¿no? Como documentalistas, como periodistas, si habíamos estado tomando testimonios en las calles de votantes, y sí, estuvimos haciendo coberturas de este proceso y durante la semana, y mucha juventud elegía votar a Javier Milei porque es un fenómeno masivo. Sin embargo, también decía, yo en la política no creo. Lo mismo que se decía en las presidenciales. Ahora, más allá de estos análisis, bueno, otra de los vencedores, digo, no por desmerecernos a nosotros como campo nacional y popular, pero esta vez no solo nuestro contrincante era Milei o el status quo o las hegemonías económicas nacionales, sino que esta vez la pelea fue directamente contra Trump, contra Scott Bessent. Estamos hablando de que a Milei la semana pasada vino a rescatarlo directamente Trump, ¿no? O sea, no solo inyectó una suma imposible de devolver a la Argentina, ¿no? Con el swap, con el secretario del Tesoro directamente prestando el dinero, ya no a través de fondos internacionales, desembarcó en el país el JP Morgan, aviones y aviones que vinieron a ver cuáles iban a ser los activos con los cuales iban a cobrar esta deuda que le inyectaron. Los banqueros nunca pierden, así que si vino el JP Morgan a invertir, era lógico que Milei tuviera muchas chances de ganar. Esa fue la forma con la que contuvieron el dólar, para que no haya una devaluación. No estamos nosotros generando recursos, o sea, Milei, el especialista en crecimiento económico con y sin dinero, no logró que la Argentina genere los dólares necesarios para que la Argentina no devalúe. No estamos devaluando y no estamos en una crisis económica increíble, solo porque vino el secretario del Tesoro y le dio todo el dinero que Milei necesitaba para contener la economía, a cambio, bueno, de la pérdida de soberanía, etc. Entonces, tú dirías contra el JP Morgan también. ¿Trump votó en Argentina entonces? ¿Habría injerencia de Trump en las elecciones? Sí, ¿Eso sería parte de la explicación?
Sí, para mí pero es una parte de la explicación fundamental. Nunca hubo un caso de injerencia tan abierto en la República Argentina. Vino el presidente de Estados Unidos a decir lo que la gente tenía que votar y a hacer una amenaza muy clara, pero fue muy concreto. Esto no es una cuestión de subjetividades. Si la gente no vota a Javier Milei, nosotros les retiramos el apoyo y la economía se va al tacho. Lo dijo con palabras concretas. Los argentinos están muertos, la Argentina está muerta, lo están haciendo todo mal. Entonces, si vos sos un ciudadano de a pie y tu salario, si ya estás llegando a fin de mes con lo justo y te dicen que si este gobierno no continúa y vuelve la gestión anterior, de la cual tenemos un trauma como sociedad, ¿no? Que fue la devaluación, una devaluación muy alta en el último periodo de Alberto Fernández bajo la conducción de Sergio Massa, que después fue nuestro candidato presidencial. La gente no quiere volver a la devaluación. Entonces, estos son los factores que están atrás de estas elecciones, ¿no? O sea, y la esperanza de un grupo poblacional muy importante que votó a Javier Milei para que llegue a la presidencia y que a la hora de refrendarlo dice, quiero seguir creyendo en que esto es posible, en que algo se puede hacer, porque las consecuencias de la pérdida de soberanía, las consecuencias de estar entregando la gestión de tu agua, de estar entregando territorio patagónico, de estar adquiriendo unas deudas desmesuradas con organismos internacionales, con bancas privadas, esas consecuencias no se ven hoy. Se van a ver cuando lleguen los vencimientos de esas deudas. Entonces, hay algunas cuestiones que para personas que seguimos la política, que seguimos teorías económicas, que seguimos la información contrahegemónica, son fáciles de asimilar, pero para todo el resto de las personas que no está interesada en seguir estas informaciones, las consecuencias no son tan visibles ni tan claras. O sea, están viviendo de la tarjeta de crédito sin entender muy claramente cuándo es la fecha de vencimiento. Tal cual. Cuando llegue la fecha de vencimiento, quizá cambie la perspectiva, pero ahorita la gente dice, bueno, pero no tengo la inflación que teníamos. Que ojo, todavía hay que decir, en Argentina tienen la inflación en un mes que en México tenemos en un año. O sea, esa no inflación es una no inflación también muy relativa, ¿no? Pero volviendo a este tema, me interesa mucho porque eres documentalista, porque sales a la calle, porque hablas con la gente directamente y quizá los medios llevan hablando durante semanas de la interna del peronismo, también sobre pues estas cuestiones del RISI, de la pérdida de la soberanía, y quizá en las calles la gente está palpitando de otra manera, ¿no? Uno quisiera creer que si un país acostumbrado a comer carne de repente deja de comer carne, eso iba a ser lo fundamental, o finalmente esta idea de que se vota con el estómago o se vota con la billetera, pero parece que no es tan así, porque lo otro sería caer en la idea de que solamente la clase media y las clases altas votaron por los libertarios, pero no parece esto coincidir con el mapa electoral que vemos. ¿Qué otras respuestas, aparte de la inflación y aparte de yo no creo en la política? No, el gobierno ganó en comunas que son en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en comunas de las más populosas, en comunas históricamente, o sea, que no ha logrado ganar ni Milei ni Macri en su momento, o sea, en secciones más pequeñitas dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo que nosotros llamamos comunas, la ciudad se divide en distintas comunas, también ganó en este proceso electoral. Mirá, yo creo que la gente vota con la billetera, pero también vota con sus ideales, con sus expectativas políticas. Yo he votado al Frente para la Victoria, aún no pudiendo, en pleno proceso evaluatorio. Entonces, uno vota con la billetera, pero también vota con las convicciones. E insisto, el grupo poblacional que le dio su voto de confianza a La Libertad Avanza hace 2 años atrás en las presidenciales, sostiene esa esperanza y considera que están haciendo un esfuerzo, un reajuste económico, que son las consecuencias del gobierno anterior, y que esto es un plan que va a tender a mejorar cada vez más. Y confían en la ayuda de Estados Unidos, confían en el discurso de que van a llegar las grandes inversiones, a pesar de que después de 2 años de gestión seguimos sin poder generar nuestros propios recursos, a pesar de que 2 años después de gestión la economía sigue teniendo un proceso inflacionario que se sostiene nada más y nada menos que por la inyección de deuda que no se ve. O sea, no estamos tomando deuda para
construir una represa hidroeléctrica. No estamos tomando deuda para hacer grandes inversiones en las vías terrestres para el traslado de la producción. No, estamos adquiriendo deuda para sostener el proceso inflacionario. Y la gente considera que hay que dejarle más tiempo a este gobierno para ver lo que pasa. Y no estamos, nunca nos olvidemos, es cierto que hemos podido ganar con los mismos medios de comunicación que tenemos hoy, ¿no? A veces no, es muy fácil, no, es que peleamos, es David contra Goliat, peleamos contra los grandes medios hegemónicos, también han estado esos grandes medios hegemónicos e igual hemos ganado. Pero estamos en un proceso de retroceso continental y estamos peleando, insisto, contra el JP Morgan que aterrizó el viernes en la Argentina, contra Donald Trump y contra Scott Bessent. No era una pelea sencilla. Digo, en términos geopolíticos, Trump claramente está pisando muy fuerte Latinoamérica. Está intentando la invasión en el Caribe, al proceso bolivariano, metiéndose con Petro. Bueno, hay una intención de hegemonizar el continente latinoamericano, ¿no? O sea, es un proceso también mundial. Digo, Estados Unidos está muy interesado en que Argentina, una de sus principales condiciones para los préstamos fue que Argentina garantice que va a terminar los vínculos con China. Estamos hablando de, esto es la tarjeta de crédito, es eso, digo, están comprándose un país. Se compraron un país por $40.000 millones. Se compraron un aliado geopolítico, un aliado estratégico, un aliado económico pero bueno, en esta disputa que el imperio también está con sus últimos manotazos de ahogado, ¿no? Viendo cómo hace para subsistir. Y la gente te dice eso en la calle. Nosotros estuvimos haciendo coberturas, tomando testimonios, inclusive el mismo día de ayer, haciendo coberturas para algunos medios internacionales. Y bueno, hay mucha gente que fue a votar esperanzada, jubilados. Esto decís, ¿pero cómo puede ser los jubilados? Bueno, sí, los jubilados también, muchos van esperanzados, aunque no les alcance a fin de mes. Porque no solo se vota con la billetera, se vota también con ciertas convicciones, se vota con el aparato cultural que cae sobre tu cabeza, se vota con la información a la que tenés acceso. Hay muchos factores por los cuales la gente eligió volver a refrendar positivamente la libertad de Avanza. Hay una última pregunta para ya ir cerrando este tema, pero la vamos a estar dando continuidad las próximas semanas. ¿Qué viene en la agenda legislativa? Porque si algo se refrendó, pues fue justamente las cámaras y pues viene quizá unas batallas mucho más complicadas en donde Milei podrá quizá consensar menos proyectos de ley. ¿Cuáles serían estos proyectos de ley? Bueno, Milei la semana pasada y la anterior estuvo anticipando fuerte una reforma laboral, de la cual todavía no se tienen los detalles, pero circularon algunos datos como, por ejemplo, jornadas laborales de 12 horas. O sea, la gente, y esta información se hizo masiva, no es que esto sí que circulaba en todos los medios de comunicación, con una reforma laboral que habilita las 12 horas de trabajo, con periodos de tomar a prueba, ¿no?, a los trabajadores, a las trabajadoras por un tiempo mayor, lo que permite ese típico, ¿no?, de toman a prueba al joven por 6 meses y después lo despiden sin indemnización ni derechos. Otra de las reformas que se va a venir es la previsional, se van a flexibilizar van a pretender flexibilizar las edades jubilatorias y probablemente introducir nuevamente el sistema de opción a jubilaciones privadas. Bueno, reformas impositivas, quitas de retenciones, esos son los grandes anuncios que se vienen haciendo, aunque también Milei esta mañana anunció que todas estas reformas y así también su cambio de gabinete, que se esperaba que fuera esta misma semana, lo va a posponer unos días, porque el resultado también los sorprendió a ellos y están dentro de la alianza que es Libertad Avanza, gobiernan ellos con el PRO, ¿no? O sea, con la fuerza de Macri. Bueno, en este nuevo articulación de poder que se hace a lo interno de ellos, también están viendo hasta cómo van a manejar estas nuevas cámaras en las que adquirieron muchísimos más representantes, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, las van a patear para diciembre. Y bueno, ahí si no, o sea, nosotros ya como Fuerza Patria, como espacio peronista desde el campo nacional y popular, perdimos los representantes para frenar desde lo legislativo los decretos o los avances de Milei. Que igual Milei viene gobernando por decreto y ha desconocido inclusive
los mandatos de la justicia, ¿no? O sea, el Congreso ha frenado algunos de los vetos de Milei y Milei ha desconocido la voluntad de los representantes, es la voluntad del pueblo argentino, ha desconocido la de la justicia, ha tenido que intervenir la justicia. En diciembre, con mayor cantidad de votos, se le va a hacer mucho más fácil. Así que creo que nuestro desafío desde el campo nacional y popular de acá a los próximos meses es definir qué vamos a hacer ante esta realidad. Si vamos a resistir o si la resistencia va a ser respetando la institucionalidad y dejando que estas reformas avancen, o si va a haber otro tipo de resistencias, o cómo se va a negociar desde la política, desde el palacio, si hay alguna posibilidad de negociación para ponerle un freno a lo que se viene, porque se viene la venta del país, ya se viene anunciando la venta de las centrales nucleares de la Argentina, la hidrovía ya está concesionada, hay una pérdida de soberanía que creo que todavía no terminamos de dimensionar lo que significa, insisto, el JP Morgan desembarcando en la Argentina el día viernes. Pues con esta frase que has repetido por tercera vez me quedo, todavía no terminemos de entender qué quiere decir este desembarco de los grandes capitales y esta Argentina que no solamente está recibiendo un salvataje multimillonario desde los Estados Unidos en una negociación directa que no pasó por el Congreso, sino que tal vez metidos en una geopolítica internacional, lo que estamos viendo es un reacomodo, un alineamiento directamente con los Estados Unidos y tal vez también una subasta de los recursos estratégicos. Vamos a seguir hablando de Argentina en otros programas, pero tenemos noticias más alentadoras, tenemos noticias que nos llenan también de orgullo, de esperanza y que nos urgen a ponernos a estudiar para entender cómo va a ser la nueva realidad política y los nuevos personajes para nosotros, pero no nuevos para las personas que pues están en el espacio de Colombia, que están en esta realidad construyendo esta alternativa que como la mexicana costó muchísimo trabajo por la subjetividad neoliberal y por también muchas características particulares que hacen de Colombia y México países muy parecidos. Así que, Pau, te quería preguntar, primero que nada, ¿quién es Iván Cepeda, candidato ganador de las internas en Colombia y que representará a las izquierdas del pacto, ¿no? Platícanos, por favor. Y bienvenida a este espacio. Gracias, Axel. Un saludo a todo el Instituto Nacional de Formación Política, con el cual guardamos un gran cariño. Hemos venido trabajando ya desde hace algún tiempo. Hay que decir que este instituto ha ayudado bastante las luchas acá en Colombia, entonces muy agradecida por la invitación. Saludar a Yelén también en Argentina. Y pues contarles que ayer hubo una contienda de primarias históricas, porque es la primera vez que en Colombia se hace una consulta popular abierta para todos y toda la ciudadanía, ¿sí? No solamente podía votar la militancia del pacto histórico, sino toda la ciudadanía en general, donde se iba a elegir nuestro candidato o candidata presidencial para el próximo año. Y además de eso, se iban a ordenar las listas de Senado y Cámara, ¿sí? Que sería como Cámara Alta y Cámara Baja. Entonces, a pesar de todo el sabotaje y todos los intentos de que no se realizara esa consulta por parte de las diferentes fuerzas políticas de la derecha y la ultraderecha y del Consejo Nacional Electoral, porque cada semana teníamos una diferente resolución en donde no nos permitían seguir avanzando con la consulta, pero nosotros, rebeldes, seguíamos en la organización pese a todo esto. Y el día de ayer nos encontramos con que pues nosotros teníamos mucho miedo porque pensamos que la gente no iba a salir a votar en un día que no es de elecciones regulares, no se elegía nada más, no había otra contienda política, solo la consulta del pacto histórico, y nos sorprendimos con casi 3 millones de votos. La gente salió a votar masivamente esta elección del pacto histórico, donde, pues, como dice Axel, Iván Cepeda,
queda como candidato único por las fuerzas progresistas y de izquierda para el próximo año en junio. Iván Cepeda es una persona respetada y coherente en este proceso de izquierda, hace parte de la Fuerza Polo Democrático, de la cual Gustavo Petro también hizo parte en el pasado, y creo que es conocido por su larga lucha contra Uribe, ¿no? Uribe, el expresidente que tuvimos acá de derecha y quien es, digamos, una de las personas que dirigen esas fuerzas de derecha acá en el país y el responsable del famoso caso de falsos positivos, mal llamado falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Y es Iván Cepeda quien en su labor de gran abogado lleva este proceso. Yo creo que, bueno, quizás para los que no saben, este año Uribe fue condenado en primera instancia, uno de los primeros presidentes condenados. Luego, pues esta semana sabíamos que en segunda instancia ya no, no iba a ser pues la gran noticia de que Uribe iba a quedar condenado, pero pues para nosotros ya, para el pueblo está condenado. Y eso es gracias a muchas personas del pacto histórico, pero principalmente Iván Cepeda, y es la persona que nosotros creemos que va a ser el próximo presidente de Colombia y así lo esperamos. Muy bien. Oye, cuéntanos un poquito cómo llegaron a ese proceso de selección. Y te lo pregunto también, pues pensando un poco en Argentina y en lo complicado que tal vez ha sido esta renovación de liderazgos, pero también pensando en lo que ha pasado en Ecuador con esta traición de Lenín Moreno, o lo que acabamos de ver en Bolivia, esta tragedia en donde el hecho de pues esta fractura dentro del MAS terminó abriendo las puertas del Palacio de Gobierno para que entrara la derecha, pues sin oposición, sin un candidato de izquierda o del campo popular, como se dice también en Argentina y en otras partes del continente. Y en México también tuvimos un proceso que, para quien no lo sepa, porque no está en México, que fue a través de encuestas, por lo menos en el caso del partido Morena. Entonces, esto también pues plantea una diferencia respecto al viejo modelo del dedazo autoritario, en donde pues en el pasado el presidente escogía a su sucesor, y hablo en masculino porque habían sido puros hombres hasta el triunfo de Claudia Sheinbaum, y después venía lo que le llamábamos la cargada, ¿no? Que todo mundo decía, bueno, es momento de apoyar al que ya se sabía y ya había sido impuesto por el presidente. En este sentido, tampoco, cuando llega ahora la izquierda al poder, no había como un antecedente, y también había pues la posibilidad, y veíamos América Latina y veíamos estas fracturas que se daban y este desgaste de los movimientos en la sucesión. Así que por eso es que te hago esta pregunta: ¿cómo llegaron a este modelo? ¿Qué tan buena aceptación tiene? Hoy al día siguiente hay fracturas, hay heridas que sanar, o hay una plena legitimidad en Iván Cepeda como el sucesor y como el que toma la estafeta del presidente Petro? Pues bueno, el presidente Gustavo Petro siempre se ha referido al pacto histórico como una movilización popular, ¿sí? Y en este sentido es visto como que quienes representan al pueblo deben ser elegidos por el pueblo, ¿sí? Y no puestos a dedo, o como le decimos acá en Colombia, que elija el bolígrafo, la lapicera. Entonces, si estos representantes que llegan al Congreso, que llegan a la presidencia, no tienen un respaldo popular, pues no van a tener una manera de gobernar bien, ¿no? Yo quiero mencionar que Gustavo Petro, por ejemplo, el viernes hubo una movilización en la plaza que fue convocada 3 días antes por él, porque él hace ese tipo de cosas, convoca 3 días antes a una movilización, y la plaza se llenó. Entonces, esto quiere decir que hay un verdadero respaldo popular, y es en este sentido y en esta movilización de masas que pues el presidente orienta, digamos, no de una manera como verticalista, sino que orienta las fuerzas del pacto histórico, primero, que se deben unir
para ganar en esta próxima contienda política. Nos debíamos unir no solo en cuestiones, digamos, políticas, sino también jurídicas, y es ahí que todos los partidos que hacen parte, las 5 fuerzas que hacen parte del pacto histórico, en un proceso de unidad, yo creo que de coherencia y de análisis político también renuncian a sus personerías. Por ejemplo, hay que destacar que el Partido Comunista, un partido que tiene 95 años, renuncia a su personería para poder unirse y para poder trabajarle a la unidad. Y esta orientación además conlleva en que hay que hacer una consulta para elegir quiénes nos van a representar el próximo año. Entonces, de esta manera es que se piensa en la consulta popular, en una consulta además que debía ser abierta, como lo mencioné, que es un gran, digamos, para nosotros al principio fue complejo como aceptar eso, porque nosotros decíamos una consulta abierta, se nos mete la derecha a elegir nuestros propios representantes, y hubo largas discusiones, eso fue de meses las discusiones, pero finalmente la sabiduría pues, del compañero presidente demuestra una vez más, él está adelantado a su época, que era la manera. Y es que 2.700.000 personas o más salieron a votar ayer, y esto nos mide frente a la derecha y le hace dar miedo a la derecha. Además, hoy día salieron ya a buscar alianzas entre ellos mismos y a decir que nosotros somos la fuerza más grande del país, la fuerza de izquierda y progresista y de todas las fuerzas más grandes del país. Entonces ya vamos con un acumulado político para el próximo año demasiado grande, en donde Iván Cepeda, digamos, tuvo una aceptación muy grande. La otra persona que estaba como precandidata del Pacto Histórico era la doctora Carolina Corcho, que hay que decir que es una persona que es una gran política. Ella fue ministra de Salud en el gobierno del presidente Gustavo Petro, estuvo, digamos, trabajando por la reforma de la salud, pues a lo cual no pasó en el Congreso, pero pues sabemos que si bien nosotros acá somos gobierno, no tenemos el poder, pero bueno, Carolina Corcho representa una lucha social en temas de salud desde hace mucho tiempo. Viene también de la parte de los sindicatos. Entonces eran 2 candidaturas muy fuertes y que yo creo que se dio, digamos, la gente eligió y eligió a Iván Cepeda. Carolina ayer salió en un mensaje de unidad y de apoyo hacia el compañero. Según los acuerdos entre el pacto histórico, ella sería quien encabezaría la lista de Senado, eso está por verse también. Pero entonces hoy nos levantamos, yo creo que con una gran victoria, y es que Iván Cepeda va a ser quien nos represente el próximo año en esta contienda. Sobre este mismo tema, y ya antes de poder pasar a temas pues internacionales y de las relaciones entre Petro y bueno, esta rispidez reciente que se ha tenido con el presidente de los Estados Unidos, pero sí me da la curiosidad de saber en tu análisis, en tu balance, ¿qué le dice el electorado de las izquierdas al proyecto, al pacto, al escoger a Iván Cepeda? ¿Qué característica de su perfil o de sus propuestas o de su discurso crees que haya sido el determinante? Porque me queda claro que, bueno, la candidatura de Corcho también era una candidatura con principios, con un fondo y un proyecto que, pues por lo que me platicas, también parece bastante sugerente, sugestivo y también capaz de enamorar al electorado. Entonces, ¿qué es lo que dirías que fue determinante? Lo que fue determinante fue el proceso contra Álvaro Uribe, eso de entrada. O sea, Iván Cepeda en ese momento no era candidato, ya se estaba pensando en su candidatura desde el Polo Democrático, pero llevar este proceso contra Álvaro Uribe, uno de los principales referentes de la derecha en Colombia y que fue presidente 2 veces, pero no solo fue presidente 2 veces, sino que puso los próximos 2 presidentes, fue muy determinante para nosotros, porque es una persona que, a pesar de que su papá fue asesinado, a pesar de que después de pasar por una larga enfermedad, seguía en la lucha,
y en representación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, que no son pocas. No son pocas y de hecho son muchas las que han sido exiliadas en este marco del conflicto interno en Colombia. Entonces, los debates que ha tenido Iván Cepeda con una coherencia, hay que decir que no es una persona como Petro que se lanza sus discursos poéticos y que yo creo que por eso muchos y muchas de acá nos enamora esta figura de Gustavo Petro. No tiene, digamos, esa actitud, pero pues es una persona muy coherente. Y que sabemos de su trabajo, que lo conocemos, que ha estado en la lucha con el pueblo, no solo con las víctimas del conflicto armado, sino con, de verdad con las luchas populares y en los territorios, porque bueno, acá hay algo importante para notar y es que el pacto histórico, la mayor votación del día de ayer fue por fuera del centro del país, que digamos que es quien maneja toda la economía y todo lo centraliza, como todo es donde está Bogotá y Medellín, por ejemplo. Entonces, es un triunfo de las regiones y esto es para analizar porque son las regiones quienes están eligiendo el proyecto político del pacto histórico, regiones que han sido olvidadas todo el tiempo históricamente por los anteriores gobiernos. Entonces, creo que esa es la esperanza de la gente en la candidatura de Iván Cepeda. Nos embarcaremos estos 6-7 meses en ese proyecto, y no solo en el proyecto de la candidatura de Iván Cepeda, sino en la consolidación del pacto histórico que nos ha costado consolidarnos. Yo creo que Morena nos ha enseñado bastante en esa consolidación y pues nosotros apuntamos a llegar digamos, a ese proceso con sus dificultades, que yo sé que las tiene Morena, pero en ese proceso de consolidación es al que apuntamos. Y pues bueno, creo que eso es lo que vio la gente en Iván Cepeda. Carolina Corcho sin duda es una gran candidata. Es un poco más joven, entonces también Iván, digamos, tiene una larga experiencia. Carolina seguramente yo creo que le llegará su momento porque es una persona que ha recogido bastante de las bases sociales, que tiene un discurso también muy coherente y que nos demostró que no solo puede hablar de salud, sino que puede abordar muchos temas más, pero pues también la gente por ahí le daba miedo a la inexperiencia, que no ha tenido otros cargos, solo el de ministra, bueno, como este tipo de cosas. Oye, pero y estaba leyendo también que Iván Cepeda, bueno, sus dos padres fueron militantes del Partido Comunista. Y yo pensaba, y bueno, ahora con Ayelen aquí presente, ¿no? Lo que quiere decir ser o decir que vienes del comunismo, del Partido Comunista en la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Incluyendo México, tal vez, ¿no? En donde podemos hablar de antecedentes del Partido Comunista como un gran partido, por lo menos con una propuesta, no, nunca grande en términos de masivo, ¿no? Pero como de este histórico Partido Comunista, pues tenemos que remontarnos a los años 60, a los años 50, a los años 70, después vino la proscripción de los partidos y ya, pues actualmente hay algunas organizaciones, algunos grupos que se reivindican como comunistas, ¿no? Pero acá estamos hablando de recién los años 90 y también veía el asunto del asesinato de su padre, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizar y al mismo tiempo prever estos ataques que van a venir con la derecha, en donde cualquier cosa que suene a estatismo, soberanía, derechos de los trabajadores, lo tildan de inmediato de comunista, ¿no? Y al mismo tiempo también reivindicar el derecho de defender ciertas palabras, ciertos horizontes políticos, sin que estos sean cargados semánticamente solamente por la derecha como algo para ahuyentar al electorado. Yo creo que ese discurso, si bien los medios masivos como en Argentina o como en México, como en toda Latinoamérica, tienen un discurso anticomunista, las redes sociales también, digamos que han venido a jugar un papel muy importante. Y en ese sentido, por ejemplo, un dato importante acá es que muchos de esos influencers que hemos venido siguiendo hace años quedaron de primeras en las listas para Senado
y para Congreso. Entonces ahí ese contrarrelato, digamos, de las redes sociales ha venido a jugar un papel muy importante en donde el comunismo ya no es algo malo, si bien nosotros no nos identificamos como una fuerza particularmente comunista, sino más bien progresista y de izquierda, donde el comunismo hace parte de nuestra fuerza, donde hace parte del partido del pacto histórico, y pues que todos venimos del comunismo, tal como lo dice Axel, ¿no? Los partidos tienen una tradición comunista, pues ya también va más allá y es el progresismo y la izquierda, y donde se ha demostrado pues que ese progresismo de izquierda y comunismo puede cambiar el país, ¿no? Precisamente nuestro lema acá es el gobierno del cambio, y puede cambiar el país y puede entregar tierras a personas que habían sido desplazadas por la violencia, puede subir el salario mínimo, el turismo aumenta. Entonces yo creo que el discurso se le está cayendo a la derecha y ya decir nada más comunista no es suficiente. No es suficiente porque las cifras demuestran otra cosa, porque la gente demuestra otra cosa, la gente siente otra cosa en las regiones, y quedó demostrada con la elección de ayer, donde, como les contaba, la mayoría de la gente salió a votar en las regiones históricamente olvidadas, y ahí es donde pues el gobierno ha trabajado y donde el gobierno ha llegado. Entonces, que nos digan comunistas hoy día ya no es un insulto, ya la verdad poco vale. La derecha estuvo llamando a que no saliera la gente a votar ayer. El presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe salió también a decir que no podía la gente salir a votar a la consulta del pacto histórico, que además era peligroso, que iban a haber problemas de orden público, y no se presentó ni un problema de orden público el día de ayer. Entonces, yo creo que hoy se levantaron con miedo, porque que 3 millones de personas hayan salido a votar significa que el próximo año pueden salir muchísimas más a votar por este proyecto. Así es. Y en unas elecciones en donde también requiere de un mayor grado de politización y de realmente conciencia y pues esto que le llamamos civismo, ¿no? Para poder, porque a lo mejor a veces lo obviamos. Países como Argentina tienen voto obligatorio, ¿no? Países como México, pues vemos una disminución muy grande entre las elecciones presidenciales y después algunas elecciones legislativas, ¿no? Y a veces pues menospreciamos lo que quiere decir para muchas personas salir de la comodidad de un domingo con la posibilidad de los amigos, con la posibilidad de la salida familiar, las demandas de la familia, ¿no? Y inclusive también el entretenimiento, el fútbol, y decir voy a ir y voy a dejar un pedazo de mi domingo en cumplir con esa obligación y en hacer que mi voz cuente en este proceso. No es poca cosa, ¿no? Y que a veces va más allá justamente de lo numérico. Pero estamos ya en la parte final de este programa y no puedo dejar de preguntarte, Pau, ¿cuál es la situación en este momento en las costas del Caribe colombiano con esta movilización bélica de fuerzas que tiene justamente el gobierno de los Estados Unidos, con este submarino atómico, con ya no tengo un número, ya perdí la cuenta de cuántos ataques a embarcaciones, lanchas, no sabemos precisamente de qué tipo, y en el cual también ya se habla, atendiendo de algunos comunicados del presidente Gustavo Petro, también de asesinato de personas de nacionalidad colombiana. ¿Cuál es la situación en este momento? Pues creo que la situación acá es de alta preocupación. Estados Unidos, como lo dijo Ayelen, viene con fuerza contra Latinoamérica, intentando hegemonizar todos los gobiernos. Históricamente Colombia ha sido un país que ha respondido a los intereses del imperio de Estados Unidos con los anteriores gobiernos de derecha, y este gobierno pues es diferente, ¿no? Este gobierno, bien lo dijo Petro en la movilización el viernes, no nos vamos a arrodillar ante el imperio,
y ante estas palabras que muchas personas creen que Petro no debe decir y que dicen que se va de boca, como se dice en Argentina, y que se sobrepasa y que no debe decir todo esto, pues realmente a mí me llena de orgullo que mi presidente nos esté defendiendo de Estados Unidos, porque recordemos que acá hay 5 bases militares, hemos tenido un intervencionismo muy fuerte, y pues la realidad es que Estados Unidos está intentando meterse en la región, alegando que pues Petro es un mafioso, un narcotraficante, la situación de Venezuela, si Colombia apoya a Venezuela, entonces Estados Unidos se mete, y realmente es muy preocupante, es demasiado preocupante. Nosotros incluso digamos que las personas más temerarias dicen que quizás el próximo año Estados Unidos interviniendo Venezuela, entrando a Colombia, pues puede que no hayan elecciones, ¿no? Porque esto sería, o sea, nos llamaría a nosotros a un estado de crisis tremendo. Pero creo que Petro ha respondido con mucha coherencia ante esto, y es: no nos vamos a arrodillar ante el imperio. Están matando pescadores en el Caribe, ni siquiera son narcotraficantes, son pescadores. Estados Unidos alega que son narcotraficantes sin pruebas, pero realmente es para seguir interviniendo sobre la región, para seguir interviniendo los gobiernos, hegemonizando y quedándose con los recursos naturales de Latinoamérica, que realmente es lo que Estados Unidos quiere. Y ante eso, pues, digamos que su respuesta, la respuesta de Petro, me parece maravillosa, y es: no nos vamos a arrodillar ante el imperio, no nos vamos a dejar de Estados Unidos. Y es por eso que entra, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que entra la lista Clinton el día viernes. Él, no solo él, sino también su familia y uno de los ministros, del ministro del Interior. Entonces, es una situación que nos ha llevado al límite, pero que creo que que el presidente, o en nombre del presidente, se ha respondido de una manera como nunca antes se había respondido, y es: no nos vamos a seguir dejando intervenir de Estados Unidos. Paola, una última pregunta sobre este tema, digo, y aprovechando que mencionas lo de la lista Clinton, en donde justamente lo caracterizan, lo acusan directamente al presidente Petro de ser narcotraficante, lo cual no nos sorprende, pero sí nos indigna. Y digo no nos sorprende porque ya vimos que esta misma estrategia es la que están utilizando justamente respecto a el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Un tema que también hemos abordado aquí, quienes nos hayan seguido en otros espacios, pues hemos abordado esta construcción narrativa de un supuesto cártel que es el cártel de los soles, que nadie habíamos escuchado hablar más que en los informes de seguridad de los Estados Unidos, utilizados específicamente con el propósito de justificar en una narrativa del narcotráfico la invasión a un espacio en donde se encuentran las mayores reservas de petróleo del mundo, ¿no? Que es el caso de Venezuela. Pero lo voy a decir coloquialmente, ¿pero qué se traen con Colombia? Más o menos me doy una idea con esta defensa que has hecho también de la reivindicación y de cómo ciertas palabras, ciertos términos, ciertas narrativas que funcionan en otras partes del mundo para movilizar y para asustar, y esto desde Chile, Argentina, Uruguay, Centroamérica, cómo han movilizado con la amenaza de Venezuela, ¿no? Pero, ¿qué nos aportarías desde esta perspectiva de análisis, como estas razones finas por las cuales se está metiendo tan duramente Donald Trump con Petro y con el pueblo colombiano? Hay que decir que Colombia ha sido uno de los principales productores de cocaína en el mundo, ¿sí? Y esas cifras de cocaína que salen de acá del país, pues terminan en Estados Unidos, enfermando a su gente, muriéndose, bueno, llevando a la situación donde sabemos que está la gente en el consumo de drogas de Estados Unidos. Esa producción de drogas, o esa lucha contra las drogas que ha intentado dar Estados Unidos, pues no ha sido exitosa, porque es que la lucha contra las drogas en Colombia no se da erradicando los cultivos sin darle a la gente unas garantías
de que puede transformar su vida en el campo. Entonces, esa lucha contra las drogas no ha sido exitosa y pues Estados Unidos tiene unas formas diferentes a las que tiene ahora el presidente Gustavo Petro y es erradicar los cultivos de otra manera, dándole garantías a la gente de otras maneras, en la cual le ha pedido apoyo a Estados Unidos y pues este no ha querido, y también en días pasados, en semanas pasadas se avisó que la desertificación de Estados Unidos hacia Colombia en la lucha contra las drogas. Entonces, una parte importante es esto, ¿no? La histórica lucha contra las drogas que ha tenido Colombia y Estados Unidos. Y otra parte importante es que Colombia es un país geoestratégicamente muy importante. Tiene 2 mares, está el Canal de Panamá cerca, se puede pasar del Atlántico al Pacífico por tierra, militarmente es un lugar que puede ser muy estratégico y en donde en los gobiernos pasados pues se le ha apostado mucho, digamos, financiamiento a las fuerzas militares y por parte de Estados Unidos también, y no solo de Estados Unidos, sino también de Israel, donde se ha venido acá soldados israelíes a entrenar soldados y mercenarios colombianos. Entonces tenemos una historia de larga data y cuando llega un gobierno como el del presidente Gustavo Petro, pues ya a Estados Unidos no le gusta porque ya dejamos de hacer lo que Estados Unidos quiere. Y es que desplacemos nuestros campesinos, que tengamos bases militares donde ellos quieren, que nuestros mares estén controlados por ellos, y no solo eso, sino también los recursos naturales, y es lo que estaba hablando Ayelén hace un rato, y es que ellos vienen por todo, o sea, vienen por nuestra agua, vienen por nuestra comida. Estados Unidos, pues, no es un gran productor de muchas de las materias primas, entonces vienen por nuestras materias primas, y pues somos su patio trasero y los que siempre les hemos dado todo, y ahora no queremos más eso, y entonces pues por eso Trump se pone en contra de esta manera del presidente Gustavo Petro, quitándole la visa a él y a todos sus funcionarios, desertificándonos, metiéndolo en la lista Clinton, y bueno, yo creo que la lista va a seguir. Paola, pues no nos va a alcanzar esta casi hora de programa para poder abordar todo lo que hay que decir sobre Colombia, para poder seguir entendiéndolo. Vamos a hacer, si les parece, una ronda final para que den un mensaje final de cierre, de clausura. Ayelén, empezamos contigo. Muchas gracias por quedarte también en esta segunda parte del programa. Y bueno, pues un comentario de cierre con lo que se te haya quedado en el tintero. Estoy muy contenta de escuchar a Paola. Realmente en este momento Colombia es como un nuevo faro para toda la militancia de la Patria Grande. Me parece súper interesante escuchar el proceso de elección de Cepeda, justamente un tema que en las características, en las razones de por qué tal vez se perdió tanto, no mencioné algo que es clave, que es la incapacidad que está teniendo el peronismo para volver a enamorar, para definir una figura de liderazgo, principalmente porque tiene su principal líder presa e inhibida políticamente, pero además porque no está pudiendo en lo interno del movimiento ponerse de acuerdo. Y este proceso que vos estás contando, Pau, de toma de decisiones desde las bases, de abajo para arriba, con convicción, con construcción, es realmente esperanzador y lo añoro esos procesos en este rincón y bueno, un gustazo escucharte en este momento tan particular del continente. Ojalá desde el sur podamos aprender un poco de estos procesos que se dan en el Caribe, que sean en Colombia, que sean en Venezuela y que permiten consolidar a sus líderes para que después no vengan estas narrativas que justifican desde el lawfare o desde las invasiones ir en detrimento de nuestros procesos populares. Eso, y agradecerles a ustedes la participación y la escucha. No, muchísimas gracias, Ayelén, y pues ten por seguro que te vamos a seguir invitando. De verdad que muchísimas gracias por tu claridad, por poner estos temas que nos ayudan a entender en muy poco tiempo procesos muy complicados. Así que muchísimas gracias también por esa síntesis que le abonas a este espacio de intercambio y de análisis. Y Pau, pues por
con qué cerrar nosotros que nos hemos conocido justamente en los espacios de formación política que hemos compartido, también espacios de esparcimiento, y que hemos reflexionado formal e informalmente sobre la importancia que tienen este tipo de espacios formativos, este tipo de entrevistas, de programas, para poder entender una realidad continental. Así que, pues yo te dejo a ti como formadora política que cierres con lo que tú creas que es lo más importante de decir. Gracias, Axel. Pues nada, mencionar que el tema de la representatividad, como decía Yelén, y que es algo que también, pues en mi militancia argentina, porque también estuve allá en la militancia del campo nacional y popular, fue algo que se discutía bastante. Y pues el proceso del pacto histórico viene como un poco como a sanar esa cuestión de la representatividad, que no sea como elegida a dedo, y eso es muy importante, y por bolígrafo. Pero también hay que decir que tenemos unos grandes retos, y es el tema de la organización. Y es que eso nos ha costado bastante. A 3 años del gobierno de Gustavo Petro, nosotros estamos consolidando una fuerza cuando debía ser al primer año de gobierno, pero pues bueno, no estamos tarde y acá lo estamos haciendo. Y en ese reto tan importante del pacto histórico, donde en este momento todavía no tiene una personería jurídica, o sea, la personería jurídica, mejor dicho, está condicionada por el Consejo Nacional Electoral a que cada uno de los partidos internamente pueda subsanar algunas cuestiones jurídicas que tienen. En ese reto es donde vamos a necesitar del acompañamiento tanto de las fuerzas del campo nacional y popular en Argentina, que a pesar de lo que está pasando hoy, yo admiro mucho el peronismo y admiro mucho, digamos, la manera de organización que tienen los compañeros y compañeras allá, y sobre todo también de Morena y del Instituto Nacional de Formación Política, porque de verdad que han logrado un proceso de masas increíble, llegando Claudia Sheinbaum a ser presidenta, y además saliendo AMLO con un 60%, digamos, de aprobación por parte del pueblo mexicano. Entonces, pues acá estamos también como faro del progresismo en Latinoamérica, no solo como en la lucha con, digamos, por Colombia, sino por una Latinoamérica, que es el proyecto del pacto histórico del presidente Gustavo Petro, y esperamos del próximo presidente Iván Cepeda. Y pues bueno, dejar como ese mensaje, y que hay que trabajar mancomunadamente, ¿no? Todas las fuerzas de Latinoamérica, porque no nos vamos a salvar solos y solas de esta. Pues yo creo que necesitamos un segundo programa para poder justamente abordar a formas concretas de poder establecer vínculos, no solamente como los que ya tenemos y que nos permiten tener hoy a Paola en este espacio, explicándonos, poniéndonos en una clave pues muy clara el proceso de lo que se está viviendo actualmente en Colombia, no solamente también con esta explicación que hace Ayelen, sino también viendo de qué formas podemos también establecer redes que nos permitan efectivamente ser capaces de reaccionar ante momentos de lawfare, persecución política y estos asedios, estos acechos que hemos visto en los diferentes espacios de participación política, de construcción popular, en donde de repente pues pareciera que cada vez que solamente estamos en crisis es que tenemos que reinventar estas redes. Afortunadamente no estamos en un punto cero, estamos construyendo estas redes y estamos por eso capacitándonos en la realidad política de nuestros pueblos, que no es la realidad de Argentina, no es la realidad de Colombia, es la realidad de un proyecto que si no se alinea continentalmente en objetivos comunes, pues van a ser débiles, ¿no? Y esto lo había entendido Simón Bolívar, pero también lo había entendido José María Morelos, y también lo había entendido Artigas, y que es necesario que lo volvamos a entender nosotros, porque justamente
también el latinoamericanismo fue algo que se fue no desgastando, sino se fue perdiendo por una lógica subjetiva neoliberal, en donde el individualismo también permeó en un nacionalismo que no es el que queremos, que no es el nacionalismo soberanista, sino es el nacionalismo excluyente. Y fenómenos complejos como el de la migración no los podemos entender con un nacionalismo excluyente. Así que, pues yo muy contento de haberlas tenido en este espacio, ya me tomé algunos minutitos de más, pero invitarles, como les digo cada semana, si les gustó este espacio, háganos el favor de compartirlo, de ponerlo en sus redes sociales, de hacer una historia, de compartirlo de las múltiples formas que se pueda. Y también les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, X, el canal de YouTube, bueno, todos los que aparecen aquí en pantalla. Y como cada semana les decimos, recuerden que sin formación no hay transformación. Buenas noches y hasta la próxima semana.